hay un concepto que para mí es vital que entendamos. La nación judía tiene todos los libros del Antiguo Testamento, absolutamente todos. Tiene colegios de teología en la época de Jesús, tiene sinagogas donde se estudia la palabra, donde se lee, tienen copias de los manuscritos originales, tienen comentarios de escribas y de rabís hasta ese tiempo. Tienen sanedrines, tienen debates teológicos, etcétera, etcétera. Tienen de todo eso del Antiguo Testamento que es traído del Antiguo Testamento y está en oscuridad. O sea, la Biblia nos dice que están en oscuridad. ¿Qué nos demuestra eso? Que como nosotros vayamos al Antiguo Testamento a leer del Antiguo Testamento totalmente fragmentado, totalmente solo de lo que el Antiguo Testamento nos puede decir, vamos a acabar en la misma oscuridad. Porque ¿qué esperanza tenemos nosotros de no acabar en oscuridad cuando toda una nación, con todos los escritos del Antiguo Testamento, acaba en oscuridad? La luz se vuelve a encender cuando viene Jesús. Hasta que viene Jesús, estamos viviendo en unos escritos que tienen sombras, que tienen barreras, que tienen muros alzados entre el hombre y Dios. Entre el hombre y Dios. ¿Ok? Si Jesús es la lámpara, la luz, ¿cómo tenemos nosotros que leer el Antiguo Testamento? Para no caer en el mismo error, para no caer en la misma trampa de oscuridad que cayó toda una nación judía. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿cómo lo tenemos que leer? Con la luz. Tenemos que coger la luz e iluminar con la luz el Antiguo Testamento. Cuando Jesús resucita, está caminando, se acerca a dos discípulos en el camino de Emaús y les muestra de Moisés y todos los profetas todo aquello concerniente a él. Todo aquello concerniente a él. Eso es lo que Jesús les está mostrando. Les está cogiendo la luz de su vida, muerte y resurrección para iluminar el Antiguo Testamento. Si no hacemos eso, estamos en oscuridad. Si no hacemos eso, estamos en oscuridad. Coger el Antiguo Testamento y leerlo así, de bloque, y tratar de entender a Dios con el Antiguo Testamento, estamos condenados a la oscuridad que llevó a toda una nación judía. Entonces, tenemos que estudiar la Biblia entendiendo cuál es la posición, no solo histórica, sino de luz, de faro, que tiene la cruz. No podemos ir al Antiguo Testamento y olvidarnos de la linterna. No podemos ir a un lugar donde estamos viviendo en oscuridad y olvidarnos de la linterna. La linterna es la cruz, la linterna es la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, porque Él ha venido a revelar al Padre. El Padre, Dios es luz, Dios es gloria, Dios es iluminación, Dios es vida. Si Jesús nos ha venido a iluminar, a mostrarnos al Padre, nos está dando la luz. Así es Dios. No tenéis que pedir que yo le pida al Padre, porque el Padre mismo os ama, dice Jesús. Ahora, quiero que os imaginéis lo siguiente. Imaginaros un objeto al que le aplicas una luz y la proyectas contra una pared. ¿Ok? Entonces, tienes el objeto, le aplicas la luz y la proyectas contra la pared. ¿Cómo se llama lo que proyecta en la pared? Una sombra. Ok. Entonces, el Antiguo Testamento está lleno de sombras. Os voy a poner un ejemplo. Miráis en la pared y aparece la sombra de un cordero. La sombra de un cordero sacrificado. Ok. Si el cordero en el Antiguo Testamento es una sombra en una pared, ¿cuál es el objeto donde la luz está siendo iluminada?
Cristo. Yo miro en el Antiguo Testamento y ¿qué me habla? Continuamente de sacrificios de corderos y animales, ¿sí o no? La sombra no es algo real. La sombra es algo que me está indicando que hay una proyección de algo real. ¿Qué es lo real? El sacrificio de Cristo. Eso es lo real. ¿Ok? Entonces, el Antiguo Testamento está totalmente lleno de eso. Está totalmente lleno de eso. Por ejemplo, el sistema, por ejemplo, de el santuario. El santuario y el templo. Un templo hecho de piedras está en el Antiguo Testamento. Un templo o un santuario hecho de telas, etcétera, etcétera, y unos rituales. Eso es la sombra. ¿Cuál es la realidad de esa sombra? ¿Cuál es el objeto donde la luz está golpeando para que no esa sombra? ¿Qué forma esa sombra? En el Antiguo Testamento vemos un templo hecho de manos, de piedras. ¿Cuál es el objeto real? El Nuevo Testamento nos dice que el Señor hace de nosotros piedras vivas para construir su templo, no hecho de manos humanas, sino de seres vivos donde Él habita. Esa es la realidad. Os pongo otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, en el servicio del santuario, tenemos un sumo sacerdote. Quiero que pongáis el sumo sacerdote contra la pared, es una sombra. ¿Cuál es la imagen real que proyecta en el Antiguo Testamento una sombra de sumo sacerdote, pero a través de la cruz proyecta la imagen real? ¿Cuál es la imagen real del sumo sacerdote? ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo es el sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. Entonces, quiero que imaginéis en el periodo de tiempo una cruz y una luz. Cuando la luz le da a esa cruz y esa cruz tira hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, lo que está mostrando son sombras. ¿Entiendes? O sea, imaginaros en una montaña está la cruz y la luz le está dando por un lado. En el otro lado está proyectando una sombra, ¿sí o no? Ok. A partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la luz que da a la cruz proyecta en el pasado las sombras del pasado. Ok. Aarón tenía unos hijos. Ellos eran los sacerdotes y todos los descendientes de Aarón eran los sacerdotes de la tribu de Leví. Esa es la sombra. ¿Cuál es la realidad? ¿Quiénes son los sacerdotes que Cristo ha venido a mostrarnos? Si Él es el sumo sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Tú miras en el Antiguo Testamento, toda imagen del Antiguo Testamento, toda historia del Antiguo Testamento está apuntando a Cristo y a la realidad que Cristo ha tratado de traer. Si Aarón es la sombra y Cristo es la figura real, los hijos de Aarón son la sombra de los hijos de Cristo, figura real. ¿Quiénes son los sacerdotes en el Nuevo Testamento? Somos nosotros los hijos de Cristo.